compañía llamada Morning Consult se encarga de hacer encuestas durante el año. Y resulta que en el año del 2021 hasta el 2024 realizaron una encuesta en la cual se recopiló cerca de 1,5 millones de personas, a las cuales se les preguntó lo siguiente: ¿qué tan importante era para ellos la verdad? Como era de esperarse, la gran mayoría de las personas respondió lo que yo creo que todos aquí responderíamos, que la honestidad es una parte esencial de nuestra vida. Pero el dato que debe llamar nuestra atención en esta encuesta fue que el valor de la verdad iba disminuyendo conforme avanzaban las generaciones. En otras palabras, las personas más jóvenes no consideraban la honestidad una parte esencial de sus vidas. Dentro de los datos que arrojó esta investigación, resulta que hay una correlación con el uso de las redes sociales y los jóvenes o las generaciones más jóvenes, pues como ustedes y yo sabemos, son los que utilizan con mayor frecuencia y con mayor tiempo las redes sociales. Y esto creo que de alguna u otra manera la creciente influencia de las redes sociales se ha hecho de la verdad, o que se vea la verdad manchada por las mentiras, donde el objetivo simplemente en las redes es, pues ya sea publicar o llamar la atención a través de like o visualizaciones, o simplemente que te compren el producto que estás vendiendo online. Y el hablar la verdad se ha vuelto peligroso. Y este miedo por decir la verdad ha también secuestrado a muchos predicadores, pero también al mismo tiempo ha empoderado a otros charlatanes del evangelio que han malbaratado la gracia de Dios, enseñando cosas contrarias a lo que es la gracia de Dios y cómo se ve la gracia en la vida de las personas. Por eso, hoy en esta tarde, el quinto elemento o el quinto pilar del ADN de una iglesia saludable es predicadores que están comprometidos con la gracia de Dios. Oremos a nuestro Padre. Señor, muchas gracias porque tú eres bueno y bondadoso. Y en esta hora, Señor, yo te ruego, Padre, que sea tu palabra la que finalmente venga, Señor, a impactar el corazón de cada uno de nosotros, como lo has hecho primeramente conmigo. Mi Dios, que mis limitaciones en la oratoria, mis limitaciones, Señor, intelectuales, no impidan, Señor, que tu Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Quizás confrontar nuestro pecado, o tal vez, Señor, alentarnos en nuestra vida, Señor, cristiana. Ora pues, Padre, y permite que cualquier distracción, sea tecnológica o incluso humana, puedan ponerse a un lado, para que tanto nuestras emociones como nuestras mentes estén listos, Señor, para recibir tu santa palabra. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén, Señor, y amén. Así que listos con sus Biblias en mano, vamos a dar lectura a este corto pasaje. Capítulo 2 de la carta de Tito, del versículo 11 hasta el 13. La palabra de Dios dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. El apóstol Pablo empieza en el primer versículo con la siguiente frase o la siguiente palabra: ¿por qué? Y resulta que esta palabra o este conector era simplemente la explicación que anteriormente el apóstol Pablo había dado en los siguientes versículos o en los versículos anteriores, del 1 hasta el 10, de la forma en cómo los creyentes debían de vivir. Si ustedes se acuerdan, o los que estuvieron con un servidor el domingo pasado, enseñamos o aprendimos que los creyentes comprometidos viven de una vida piadosa.
Es por eso que esta primera parte de por qué era la explicación del por qué tenemos que vivir vidas piadosas por la gracia de Dios, la cual ha sido ahora que manifestada. Esta gracia de la cual estamos hablando es un regalo inmerecido de parte de nuestro Dios. Y no solamente inmerecido, sino que también es inalcanzable para cada uno de nosotros. Y como hemos venido aprendiendo, y creo que lo reforzamos en la escuela dominical, se encuentra solamente en Cristo Jesús. La gracia de nuestro Dios se ve expresada en el sacrificio y en la muerte atroz que Jesús tuvo que pasar en nuestro lugar. Si ustedes pusieron atención, en el primer versículo, en el versículo 11, hay una palabra que debe llamar nuestra atención y es manifestar, lo cual significa revelar o dar evidencia a algo que estaba escondido. Y resulta que Jesús no solamente reveló la gracia de nuestro Dios, sino que Él mismo es la gracia de Dios. Y esta gracia se reveló con un propósito. En los versículos del 11 al 3 vemos ese propósito por el cual Dios reveló su gracia a través de Jesús. Y el escritor Pablo lo hace en 3 facetas. Y la primera es que la gracia de Dios se manifiesta en traer salvación ¿a quiénes? A todos los hombres. La idea salvación o la palabra salvación también puede significar rescate, lo cual hace alusión a una persona que se encontraba en esclavitud. Eso es lo que quiere decir la palabra salvación o la idea salvación, ya sea ser rescatado o pagar una deuda que esa persona tenía. Y es que la gracia de Dios, antes de salvarnos, nos confronta primeramente. En otras palabras, nos hace ver nuestra necesidad o nos ayuda a entender del por qué estamos siendo rescatados. Y quizás este sea uno de los grandes problemas de aquellos seudónimos pastores o predicadores que malbaratan la gracia de Dios. Porque primero, para poder entender de qué somos salvados, tenemos que entender primero el problema de nuestro corazón. Porque nadie viene a Cristo, escúchame bien, nadie viene a Cristo sin antes reconocer su pecado. Creo que estas palabras las captó muy bien el escritor Lucas cuando dijo el Señor Jesús lo siguiente, Lucas capítulo 5, versículo 32. Jesús hablando a las personas: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amado hermano, si el evangelio en sí o su mensaje en ocasiones es incómodo porque expresa nuestra maldad o revela nuestra maldad y nuestra inhabilidad para salvarnos a nosotros mismos, los falsos maestros, aquellos quienes manipulan la escritura, toman ventaja de la ignorancia de las personas, como también la falta de interés por conocer la verdad, enseñando así que todas las personas van a ser salvas. Y aquí es donde tenemos que preguntarle al escritor lo siguiente, a Pablo: ¿qué quiso decir cuando mencionó lo siguiente? La gracia de Dios se manifiesta trayendo salvación a todos los hombres. ¿Es acaso que todas las personas se van a salvar sin importar si pusieron su fe y confianza en Jesús? Sin importar en la forma en cómo hayan desarrollado o vivido su vida. ¿Es a lo que se refiere Pablo? Bueno, déjame decirte que para esto hay un concepto o una enseñanza la cual se llama la salvación universal, la cual propone lo siguiente: que eventualmente todas las personas del mundo van a ser salvas. ¿Basados en qué? En el amor incondicional de Dios, independientemente si esa persona vivió una vida desenfrenada en sus pecados, en su carne, mató, asesinó o hizo cualquier otra cosa que a lo mejor en la sociedad es aceptable, pero delante de Dios es inaceptable. Finalmente esa persona va a ser salva, porque esto es lo que dice la salvación universal. Pero permíteme decirte que esta postura teológica está totalmente
errónea y contrario a lo que las Escrituras nos dicen. Pues estos quienes afirman esta mentira presentan a Dios como solamente un Dios de amor, pero se olvidan que Dios es un Dios ¿de qué? De justicia. Dios es un Dios de amor, como también Dios es un Dios de justicia, y su justicia no le permite pasar desapercibido el pecado de las personas. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que venir a morir en una cruz en tu lugar y en mi lugar. Pero también el amor de Dios se manifestó, ¿se acuerdan? En enviar ¿a quién? A su Hijo Jesús. Un versículo muy conocido en Juan 3:16, ¿cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que Él envió a su Hijo, y en eso se manifiesta su amor, en que Él envió a su Hijo, y no solamente lo envió, sino que también le dio la oportunidad y el poder para vencer la muerte, y ahora tú y yo tenemos esa garantía de la vida eterna. Pero aún no hemos contestado la pregunta: ¿quién es o para quiénes es la salvación? Entonces, ¿para quién es la salvación? Bueno, en Juan capítulo 1, versículo 12 nos responde claramente: son para todos aquellos que crean en el nombre de Jesús. Dice de la siguiente manera Juan 1:12: pero a todos los que le recibieron, les dio la potestad o el privilegio de ser llamados hijos de Dios, es decir, a los que creyeron en su nombre, en el nombre de Jesús. Ahora, hermanos, este don de creer en Dios no proviene de nosotros mismos. ¿Proviene de quién? Proviene de Dios. ¿Y dónde lo vemos? Bueno, creo que otro pasaje muy conocido está en la carta de Efesios, capítulo 2, versículos del 8 al 9, el cual nos dice que por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. No procede esto de nosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y creo que hasta ahorita lo que llevamos, y como en forma de anuncio les animo a que vengan a las clases de la 1 de la tarde, porque se va alineando, o se ha alineado hasta ahorita con lo que, o respaldado, mejor dicho, con lo que estábamos viendo en la clase, donde indudablemente hay una tensión aquí, donde no podemos comprender, pero definitivamente el texto bíblico nos deja ver que tú y yo somos responsables de cómo vivimos, pero al mismo tiempo hay una admiración hacia la soberanía y misericordia de Dios sobre la salvación de los hombres. La segunda faceta que el apóstol Pablo nos presenta sobre la gracia de Dios es de que nos conduce, pero nos conduce de dos formas. La primera forma en que nos conduce es de que nos enseña a negarnos a toda clase de vida contraria a la voluntad de Dios. En este mismo versículo, en el versículo 12, dice enseñándonos. Esta palabra también significa capacitar, educar o nutrir. Lo que Pablo estaba diciendo es de que una vez que tú y yo hemos sido salvos, pasamos a la tutela de Dios. En otras palabras, Él es ahora nuestro maestro. ¿Y quién es nuestro maestro? El Espíritu Santo, el cual, por medio de la Escritura, corrige y apunta toda actitud pecaminosa que hay en nuestro corazón. La segunda manera es de que nos guía a vivir vidas sobrias, justas y piadosas. Esta segunda faceta de la gracia de Dios tiene implicaciones que muchas veces nosotros como cristianos somos negligentes o ignoramos, porque algunos hemos creído que la gracia de Dios es un evento que se experimenta solamente una vez en la vida. En otras palabras, en nuestro momento de conversión, cuando venimos a los pies de Cristo. Pero permíteme decirte que la gracia de Dios, o este concepto de la gracia de Dios, es totalmente errónea. Porque su gracia la experimentamos todos los días
de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Pues estamos en un continuo proceso de santificación. Escúchame bien. No hay ningún solo momento en nuestras vidas que no necesitemos de su gracia para alejarnos o para dejar a todas aquellas cosas que nos siguen deteniendo a ser más como Jesús. Como tampoco no existe ni un solo momento en el que tú y yo hagamos cosas buenas en el que la gracia de Dios no sea ¿qué? Necesaria. Siempre vamos a necesitar la gracia de Dios en nuestras vidas. La tercera faceta de la gracia de Dios es el que nos mantiene expectantes en relación a nuestro futuro. En el versículo 13, si puedes verlo conmigo, dice así de la siguiente manera: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. La primera palabra, quisiera hacer énfasis en aguardando, la cual significa abrigar una esperanza de la cual estamos expectantes porque sabemos que va a suceder. ¿Y qué es lo que estamos esperando? Podríamos preguntarle al apóstol Pablo. Bueno, Pablo no nos deja con la duda y en el mismo versículo 13 nos da la respuesta, la cual es la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Anteriormente vimos que la manifestación en su raíz quiere decir también revelar o mostrar a la vista. Y Pablo se estaba refiriendo a la manifestación de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es que como hijos de Dios y como cristianos, la espera de su segunda venida es parte de la vida cristiana. Esta esperanza o esta espera es lo que nos mantiene expectantes, lo que nos motiva a vivir vidas piadosas delante de Él, porque algún día Él va a ¿qué? Él va a regresar. Si fuera posible comparar esta expectativa o esta espera con algo terrenal, se me viene a la mente lo siguiente: son como aquellas vacaciones que tú y yo hemos estado planeando durante mucho tiempo. Hemos no solamente planeado, sino trabajado, hemos ahorrado para que cuando llegue ese día, expectantes, solamente esperamos para que el reloj llegue a las 5 de la tarde, salir del trabajo, listas las maletas para ya sea subirnos al carro, al tren, al barco o al avión, como tú quieras, y estar listos para ¿qué? Para ir a ese lugar que tanto anhelas ir. Amados hermanos, y esto es lo que causa una expectativa humana, la cual, déjame decirte, no está exenta de fallas. Porque estas vacaciones de ensueño o planeadas pueden llegarse a cancelar por enfermedades, quizás por una mala planeación financiera o simplemente porque hubo un mal clima. Pero si esto es lo que crea una expectativa humana y temporal y frágil, cuánto gozo no debe de haber más en nuestro corazón saber que nuestra esperanza en Cristo nunca va a ¿qué? Nunca va a fallar. Porque aquel que prometió que vendrá por segunda vez nunca va a cambiar sus planes. De hecho, en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12, el Señor dice lo siguiente: por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amado hermano, por esta razón, la gracia de Dios nos motiva a vivir vidas santas. Porque sabemos que Jesús va a volver de nuevo. Y porque anhelamos encontrarnos de alguna otra manera, que Él nos encuentre
haciendo lo que a Él le agrada. Pues seremos recompensados por cada buena obra que hicimos por amor a su nombre. En el siguiente versículo, versículo 14, dice lo siguiente: Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Amado hermano, Pablo estaba resaltando aquí el sacrificio de Jesús. Y al menos lo hace en dos partes. Y la primera parte es de que el sacrificio de Jesús nos redimió de toda iniquidad. La palabra redimir también puede significar rescate, lo cual nos ayuda a entender que una persona, o alude a la idea de una persona que está siendo rescatada de la esclavitud. Y yo creo que hasta este punto, y aquellos quienes están tanto en grupos pequeños o quizás ya han crecido dentro de la iglesia, sabemos que la humanidad se volvió esclava del pecado después de la caída del hombre en el jardín del Edén. En ese momento tú y yo nos hicimos esclavos, o hemos nacido siendo esclavos. Pero la buena noticia es que el sacrificio de Jesús, escúchame bien, no solamente nos liberó del pecado, sino nos liberó de todo pecado, del enojo, de la envidia, de la lujuria, de la amargura, de cualquier cosa que pueda haber en tu vida o se te venga en ese momento. Si tú has nacido de nuevo, el pecado ya no tiene dominio sobre ti. Amados hermanos, el sacrificio de Jesús es tan efectivo que aquellos que vienen a sus pies, sus vidas cambian por completo. Y esto me lleva a preguntarte lo siguiente: ¿has experimentado este cambio en tu vida? ¿O sigues siendo la misma persona de antes? Amargada, rencorosa, envidiosa, avariciosa. ¿Realmente hay este cambio en nuestras vidas? Porque alguien que ha venido a los pies de Cristo, escúchame bien, no puede ser la misma persona. La segunda parte del propósito del sacrificio de Jesús es de que nos purifica. Quizás lo has escuchado antes, pero no con este nombre. Y se conoce como el deísmo. Es la creencia de un Dios que creó el universo o creó el mundo, pero que no interviene en los asuntos de los humanos. En otras palabras, son aquellas personas que coinciden con nosotros que realmente hay un Dios todopoderoso, sin embargo, es ajeno e indiferente al dolor humano. Eso es el deísmo. Pero permíteme decirte que estas personas están totalmente equivocadas, porque la Escritura nos presenta un Dios cercano a su creación, un Dios que se duele por el pecado, un Dios que le duele y que no desea que tú y yo seamos esclavos del pecado. Piénsalo de esta manera: Dios, pudiendo habernos simplemente liberarnos del pecado, Él pudo dejarnos a nuestra suerte y abandonarnos, decir, bueno, ya cumplí, ya los liberé del pecado, ya me voy. Sin embargo, a través del sacrificio del Señor Jesucristo, no solamente nos dio libertad, sino que también nos ha dado ese hermoso privilegio de que su Santo Espíritu habita en nosotros, por medio del cual tú y yo somos ¿qué? Purificados. A este proceso de purificación se le conoce también como la santificación.
donde el creyente está en un continuo proceso de parecerse más ¿a quién? A Jesús. Amados, mientras que el mundo anhela y se desvive por parecerse al artista que está de moda, al deportista, emular al empresario adinerado, el creyente verdadero desea ser más como Jesús. Permíteme contarte la siguiente historia ficticia. Y lo vuelvo a repetir, es una historia ficticia, pero creo que tiene una gran enseñanza. Resulta que en una estación del tren de la ciudad de Londres se encontraba una niña ciega, la cual vendía manzanas. Era un día ajetreado más de lo normal en aquella estación de Londres. Las personas pasaban sin cuidado y muy deprisa, muy cerca del puesto de manzanas. Y una de estas personas, quien iba ya tarde para atrapar el tren, chocó con la niña, haciéndola que ésta golpeara su lugar o su tiendita de manzanas, su puesto de manzanas. La fruta cayó por todos lados. Aquella persona se levantó y sin remordimiento y pena continuó su viaje, pues iba tarde para agarrar el tren. Aquella niña, como pudo, invidente, trató de encontrar las manzanas que estaban a su alrededor. Era una escena trágica. Sin embargo, lo más trágico era de que ninguna persona que estaba pasando en aquel lugar era conmovida a ayudarle. Pasaron varios minutos y la niña, como podía, se arrastraba por el piso para poder atrapar aquellas manzanas que estaban alrededor de ella. Finalmente, un hombre que la vio a la distancia, conmovido ante esa escena tan trágica y ante la indiferencia de los pasajeros que pasaban de un lugar a otro, decidió ir hacia donde aquella niña estaba. Aquel hombre se arrodilló y agarró a todas aquellas manzanas que aquella pobre niña ciega no pudo encontrar. Finalmente, aquel hombre tomó la última manzana y se la puso en las manos de aquella pequeña niña. Y la niña, con lágrimas en sus ojos y con una voz quebrantada, le dijo a aquel hombre: ¿eres tú, Jesús? Hermanos, creo que la historia tiene una enseñanza muy clara. Por eso, permíteme hacerte más bien esta pregunta. ¿Vives de tal manera que la gente te confunde con Jesús? ¿Vives de tal manera que cuando la gente está a tu lado, te confunde con Jesús? Hermanos, hemos sido rescatados, somos santificados para proclamar con nuestros labios y ejemplo de vida que el sacrificio de Jesús cambia vidas. En el siguiente versículo 15, Pablo se dirige de nuevo a un joven pastor llamado Tito, en el cual le recuerda a este ministro que las enseñanzas de las Escrituras tienen autoridad, por lo cual ninguna persona debía de desobedecerlas. Versículo 15 dice así: esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. El escritor y pastor John MacArthur dice lo siguiente en relación al versículo 15, y dice así, se los leo. Este versículo por sí solo es una de las declaraciones más claras y enérgicas en la Biblia acerca de la autoridad de los hombres a quienes Dios llama a ministrar su palabra
y a pastorear su pueblo. Y hermanos, es que a través de estos 3 mandamientos, Pablo le estaba llamando a este joven pastor a salir agresivamente en su enseñanza para todos aquellos quienes se estaban apartando de la verdad, pero que al mismo tiempo estaban engañando a otros. Como también deseaba que este joven ministro animara a aquellos quienes estaban caminando en el camino de justicia. Y como dije anteriormente, lo hace a través de 3 mandamientos. Y el primer mandamiento lo podemos ver en la primera frase, la cual dice: esto habla. El apóstol Pablo le estaba indicando aquí a Tito su responsabilidad de enseñar, de predicar y de anunciar con claridad lo que previamente Pablo le había escrito en los versículos del 1 al 10, lo cual era de que los creyentes tenían que vivir vidas piadosas, y lo tenían que hacer con tal claridad. Hermanos, toda responsabilidad, o mejor dicho, el pastor es responsable de predicar y dar a conocer los propósitos de Dios que son revelados en la Escritura. Esa es una de nuestras responsabilidades. Y la tarea no solamente es exponerlos, sino exponerlos de tal manera que sean claros, que la persona o los oyentes puedan entender lo que Dios está diciendo en la Escritura. Por eso la preparación de cada sermón, de cada mensaje, debe ser un ejercicio no solamente mental, sino también espiritual, porque nuestra tarea es presentar un mensaje claro y conciso y alineado con la Escritura, donde el mensajero da todo lo que tiene, pero al mismo tiempo confiamos y confío plenamente en el poder del Espíritu Santo que hablará en la vida de cada uno de ustedes. Después de esto, el apóstol Pablo también llama a Tito a exhortar a las personas. Esta palabra exhortar también significa rogar o insistir. El predicador está comprometido, amados, con la verdad, a exhortar a través por todos los medios posibles para que la gente no solamente entienda, sino que también crea en ¿quién? En Dios. Esa es nuestra tarea de exhortar. El tercer mandamiento, del cual Tito fue llamado, fue a reprender. Y reprender a todo aquel que se estaba apartando de la verdad. Alguien dijo lo siguiente y me pareció muy adecuado a lo que iba con nuestro tema, de que la predicación no es una anestesia que adormece el alma, ni tampoco es un mensaje que enaltece el ego humano. Más bien, la predicación es el fuego ardiente que quema y que consume todo orgullo del hombre. Es la luz brillante que revela la maldad que hay en el corazón de cada uno de nosotros. El escritor Pablo le dice a Tito que todo esto, hablar, exhortar y reprender, lo debía de hacer con autoridad, de tal forma que nadie lo menospreciara. Unos domingos pasados el hermano Joel estuvo hablando acerca de las características de un pastor. Y aunque indudablemente el pastor es llamado a ser prudente, amable y de un espíritu apacible, al momento de predicar debe predicar con tal autoridad que aquellos que lo escuchan deben de entender que cuando Dios demanda obediencia no es algo negociable. Amados, un ministro fiel de la palabra reconoce que su autoridad espiritual siempre va de acuerdo conforme a lo que diga la Escritura.
Porque todo aquel que predique o enseñe algo contrario a la palabra de Dios, escúchame bien, no debe de ser escuchado. No importa todos los títulos universitarios, todos los logros ministeriales que ha tenido, si esa persona está hablando, enseñando, predicando algo contrario a la Escritura, no prestemos atención. Por eso, cuando un predicador fiel expone fielmente la verdad de Dios, aquellos quienes rechazan el mensaje no están rechazando el mensaje del predicador, sino que están finalmente rechazando el mensaje de Dios. Por otro lado, amados, tengamos cuidado con aquellos pseudopastores, con aquellas personas que asumen una autoridad autoritaria sobre las personas, donde prácticamente quieren decirles lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, que incluso manipulan a la congregación con frases como: en el nombre de Jesús te ordeno que hagas esto para mí. Pero amados, esos no son pastores. Esos no son expositores fieles a la palabra. Otros son las instituciones religiosas que utilizan en ocasiones las tradiciones de los hombres y que incluso las comparan o las ponen al mismo nivel de las Escrituras. Donde tenemos los casos donde líderes religiosos se les ha otorgado incluso el poder o el derecho de perdonar ¿qué? De perdonar pecados. Pero amados, nosotros sabemos, y la Biblia es muy clara, que solo Jesús perdona ¿qué? Perdona los pecados. Quizás una de las historias del Nuevo Testamento que se te puede venir a la mente es cuando un hombre parapléjico es traído al Señor Jesucristo por 4 hombres. Al momento de ser bajado del techo, el Señor Jesús, antes de sanarlo, le dice lo siguiente: tus pecados te son ¿qué? Al momento de hacer esta frase o pronunciar esta frase, dice que en el salón o en la casa donde estaban, empezó a escucharse o a murmurar entre los hombres religiosos, los líderes, cómo se atrevía Jesús a perdonar pecados, porque el único que perdonaba pecados era ¿quién? Y déjame decirte que no estaban tan mal, pues indudablemente el único que puede perdonar pecados es Dios. Sin embargo, ellos se equivocaron en algo, en que Jesús es Dios. Por lo tanto, Jesús es el único que tiene la autoridad y el poder para perdonar nuestros pecados, y ninguna otra persona aquí en la tierra. El escritor y apóstol Juan, en su primera carta, en primera de Juan 1:9, dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel. ¿Quién? Jesús. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amados, el deseo de un servidor es de que en esta tarde y en lo que resta de esta semana te lleves esto en tu mente y en tu corazón, que en un mundo donde la verdad ha sido secuestrada por las mentiras, el predicador comprometido con la gracia de Dios nunca, escúchame bien, nunca se intimida, porque sabe que tiene el respaldo de lo alto. Predica, enseña y exhorta porque la gracia de Dios revela el pecado y transforma la vida de las personas. Oremos a nuestro Dios. Señor, muchas gracias, Padre, porque tu verdad ha sido expuesta. Y en esta hora yo te pido que cada uno de nosotros, Padre, podamos haber sido tanto confrontados con algunas áreas de nuestra vida, como también confortados, Señor, en otras. Padre,
En esta hora, mi Dios, yo te ruego que seas tú quien nos ayudes a seguir creciendo en nuestro caminar contigo, a seguir comprometiéndonos en nuestra santificación, en desear parecernos más a ti, de tal manera que las otras personas, Señor, quienes están a nuestro alrededor, puedan confundirnos con Jesús, no por lo bueno que somos, no por lo disciplinado que somos, sino por cómo hemos aprendido, por tu gracia, mi Dios, es de que tú has cambiado nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos.